Los training camps de la NFL ya comenzaron y las noticias no tardaron en llegar. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. En este episodio vamos a hablar de posibles suspensiones porque necesitamos hacerlo, quienes comienzan a generar ruido y sobre algunas lesiones y mucho más. Pero antes de entrar a la información, les recuerdo suscribirse al podcast o a YouTube si no lo han hecho. M. Gutiérrez NFL en YouTube, Estadio Fantasy Podcast en todas las plataformas en las que puedan escuchar podcast. Activen la campana para que les lleguen esas notificaciones de nuevos episodios. Dejar sus comentarios, dejar una reseña donde se pueda. De verdad sirve muchísimo para mí. También les recuerdo que el Draft Kit de Estadio Fantasy ya está a la venta con todo lo que necesitas para dominar tu draft. Lo encuentras en estadiofantasy.com. Y por último, el último anuncio parroquial es que ya está un nuevo artículo en español en Football Guys. El más reciente se trató de jugadores que te van a hacer ganar un campeonato. Búscalo en mis redes sociales, si no, en footballguys.com lo pueden leer. Es totalmente gratuito. De verdad, no se lo pierdan. Vamos ahora sí a las notas de NFL de estos últimos días. Y comencemos con Rashee Rice. Había platicado ya de Rashee Rice en algún stream, en Los Fantásticos, en Twitter, pero no aquí en el Estadio Fantasy Podcast, y me parece que vale la pena hacerlo. Aunque parezca información ya un tanto vieja, pero habrá quien no esté al pendiente o que este sea un espacio para poder hablar un poco más sobre el tema de Rashee Rice. Una posible suspensión de 4 hasta 10 juegos. El rango de juegos de la posible suspensión de Rashee Rice es enorme. Algunos dicen de 2 a 4, otros dicen de 4 a 6, otros van de 6 a 10. Y sinceramente, por ahora todo es especulación y nada más. Pero sin duda este es un golpe muy fuerte para quienes estábamos confiando en Rashee Rice como un gran valor en la ronda 3. Yo no tenía duda que Rashee Rice sin la suspensión iba a subir hasta la segunda ronda en ADP cuando estuviéramos drafteando en agosto. Por ahora es difícil determinar cuándo es un rango favorable para nosotros para draftearlo, porque, insisto, no sabemos de cuántos juegos es la suspensión, y hacer un cálculo de proyección sobre cuándo regresa y a partir de cuándo regresa, qué producción vamos a tener de Rashee Rice es bien complicado. Es especular meramente. Si es una suspensión de más de 6 juegos, también tenemos que preguntarnos cómo va a adaptarse Rashee Rice a la ofensiva de los Chiefs cuando quizá estén carburando bien y Xavier Worthy esté cumpliendo con su trabajo, Travis Kelce siendo el arma principal para Travis Kelce, por ahí Hollywood Brown, el novato Jalen Royals. Son muchos factores que tenemos que determinar que complican por ahora el tener a Rashee Rice. Y además de todo esto, no es solo, claro, Rashee Rice cuando regrese puede ser una buena opción fantasy sin duda, pero quien draftea a Rashee Rice hoy tendrá que tenerlo en la banca y no podrá hacer absolutamente nada, porque no lo puedes poner en injury reserve, no lo vas a querer soltar, te va a estar bloqueando un puesto importante para agregar opciones en waivers en las primeras semanas. Así que el tema está complicado. Hay que considerar a Xavier Worthy como un wide receiver 2 con potencial de semanas de top 12 cuando sea la ausencia de Rashee Rice. A mí no me sobreentusiasma Xavier Worthy, lo hizo muy bien la temporada pasada, de hecho me sorprendió, pero creo que también los Chiefs, este es un equipo que probablemente vayan a correr mucho más de lo que esperamos, ¿no? Y no cumpla con esa expectativa de ser una ofensiva con mucho volumen aéreo. Y no hay que olvidar que también ahí Travis Kelce tendrá un rol importante. Así que Xavier Worthy, un wide receiver 2 medio alto, quizá en el rango del 16 al 18, con posibilidad de tener picos de producción para top 12.
A Kelce también habría que aumentarle un poquito de valor. Y si quieren especular, pues con Jalen Royals o con Hollywood Brown como opciones de últimas rondas, pero sin esperar mucho al respecto. También hay noticias sobre Jordan Addison. El mismo día que llegó el caso de Rashee Rice, que por cierto, yo sé que muchos estarán diciendo, bueno, Mau, ¿qué no con Rashee Rice la suspensión no iba a llegar hasta el 2026? Eso es lo que suponíamos, porque suponíamos que habría un juicio con Rashee Rice y no lo hubo. Al final de cuentas, Rashee Rice llega a un acuerdo con el Estado y se brincan el juicio. No hubo necesidad de juicio, se declaró culpable, perfecto, eres culpable desde tu punto de vista, desde el nuestro también, y ahí te va la sentencia. Así de fácil. Fue algo muy, muy expedito, muy rápido, contrario a lo que pensábamos que iba a suceder. Y también así sucedió con Jordan Addison. Se declara culpable, dicen, ok, perfecto, ahí te va la sentencia. Aquí la suspensión para el wide receiver de los Vikings puede ser mucho más corta. Se habla de posiblemente 2 juegos para él, pero aquí también estamos especulando. Acuérdense que la NFL quiere de alguna manera tener un castigo similar para ofensas similares. Entonces, vamos a ver aquí qué sucede con Jordan Addison. Yo diría que algo entre 2 o 3 juegos es algo factible. No hay que considerar a otro wide receiver detrás de Justin Jefferson que tengamos que buscar ante una posible ausencia de Addison, porque la ausencia va a ser muy corta. Lo que sí es que Justin Jefferson pudiera tener un aumento en targets en esta ausencia de Jordan Addison. Probablemente estemos hablando de hasta un 35% de target share. Jordan Addison se está yendo en estos momentos como el wide receiver 37 en un ADP 707, mediados de séptima ronda. Y entre las opciones de wide receiver que se están yendo en este mismo rango, prefiero a Chris Olave, prefiero a Jawan Jennings, prefiero a Deebo Samuel y prefiero a Jacoby Myers. No estaba drafteando mucho a Jordan Addison, para serles muy sincero, y ahora con esta suspensión probablemente menos, a excepción que esta suspensión, cuando llegue, traiga como consecuencia un bajón en ADP considerable en Jordan Addison, y en vez de poderlo seleccionar en la ronda 7, lo podamos elegir en la ronda 9 o en la ronda 10, porque aquí, insisto, la suspensión parece ser mucho menor. Vayamos hasta Los Ángeles con los Chargers, donde hay novedades también de wide receivers. Trey Harris por fin firmó su contrato de novato y para muchos es un candidato a pelear el puesto de wide receiver 2 ahí. Mike Williams se ha retirado, una lástima lo que pasó con Mike Williams y su carrera llena de lesiones, y la verdad es que lo entiendo. Mike Williams ya no quiso pasar por este proceso largo de recuperación, de ganarse un lugar, y es entendible. Y por ahora en los Chargers pues solo queda Quentin Johnston de competencia. Por ahí se especula que Keenan Allen pudiera regresar. No sé si Keenan Allen vaya a ser una opción. Yo, si fueran los Chargers, si yo estuviera tomando decisiones ahí, yo me quedaría con Trey Harris y con Quentin Johnston. No añadiría a Keenan Allen. Pero es muy posible. Aquí lo importante es no generar una expectativa tan alta con el novato Harris, porque es muy posible que los Chargers, sabemos que es una ofensiva aérea con muy poco volumen. ¿Y qué tal si esa ofensiva aérea se va a condensar en un solo jugador, en Ladd McConkey? Es muy posible. Y después sí está Quentin Johnston, que no nos entusiasma. Está el tight end novato Oron de Gazden, que pudiera tener un rol importante, ¿no? Medianamente relevante, quizá no tanto para fantasy, sino más para los Chargers. Y Trey Harris. Pero quizá al condensar todo en Ladd McConkey, el volumen que reste se lo estarán repartiendo demasiado semanalmente entre estas 3 opciones y ninguno pueda ser verdaderamente constante. No vamos a tener certeza de cuál de los 3 va a ser el que produzca cada semana. Pero vale la pena especular porque a Trey Harris lo podemos conseguir en la ronda 12 como el wide receiver 56. Y ahora pasemos a otro novato
pero que no está causando el entusiasmo que quizá creíamos tendría en su llegada a los Cowboys. El running back Jayden Blue. Ha sido todo lo contrario a lo que esperábamos. Los reportes que vienen de insiders de los Cowboys son desalentadores, por decirlo menos. Yo lo he dicho y ustedes lo saben, que esta es la época en la que los coaches se desviven por hablar bien de sus jugadores. Todos lucen en training camp, todos lucen en OTAs, la está rompiendo, está en la mejor forma de su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Con Jayden Blue es todo lo contrario. Tal parece que los coaches han expresado preocupación con Jayden Blue porque, y estas son las palabras del reporte, es algo flojo. No tiene buenos hábitos de trabajo. No es este corredor que lo ves partírsela en cada snap, que da el extra, que llega temprano, se va tarde, está atento, aprende, absorbe como una esponja. No. Jayden Blue al parecer es, yo ya llegué y nomás estoy aquí para cobrar, ¿no? Digo, estoy exagerando un poco el tema, pero es lo que me imagino. Y si Jayden Blue no se aplica, no va a haber manera que pueda pelear por la titularidad. Es más, olvidémonos de Jayden Blue como titular. Jayden Blue ahora con este reporte lo que está peleando no es la titularidad, para nada. Es un puesto en el roster. Vamos a ver si Jayden Blue siquiera hace el roster de los Cowboys y en estos momentos, pues obviamente la atención fantasy debería estar en Javonte Williams. Javonte Williams está siendo elegido a finales de la ronda 9 como el running back 37. Puede ser uno de los running backs principales más baratos en fantasy. Mientras que Jayden Blue se está yendo a principios de la ronda 12 como el running back 47. Y quiero dejarlo claro, no estoy descartando a Jayden Blue como una opción fantasy a mediano plazo, mitad de la temporada hacia el final, pero sí veo complicado que Jayden Blue pueda tener un rol de inicio en la temporada. Y eso le va a favorecer nada más y en nada menos que a Javonte Williams. Para que un novato pueda, que no tiene mucho capital del draft, pueda tener impacto inmediato, necesita sacarle así ojos de corazón a sus coaches. Y Jayden Blue no lo está haciendo en lo absoluto. Pasemos ahora con algunas lesiones y resulta que los 49ers colocaron en la lista PUP, Player Unable to Perform, a Brandon Aiyuk y a Ricky Pearsall. Lo de Brandon Aiyuk no debería de sorprendernos en lo absoluto y me parece que lo de Ricky Pearsall no debería de preocuparnos, no son malas noticias. Lo de Ricky Pearsall y lo que hicieron los 49ers es un movimiento precautorio porque Pearsall se lesionó el tendón de la corva en algún momento durante el offseason. Y hay que recordar que una vez que empieza el training camp, los 49ers pueden activar a cualquiera de estos jugadores en cualquier momento. Así que no se preocupen. Brandon Aiyuk me preocupa un poco más, pero está saliendo relativamente barato en drafts, aunque tampoco lo estoy buscando muy activamente. Contrario caso lo de Ricky Pearsall. Si esta noticia de Ricky Pearsall en PUP tiene como consecuencia un bajón en ADP, hay que buscar ese descuento. Ahora hablemos de mis Titans, donde al parecer todo son buenas noticias. Cam Ward, Calvin Ridley, Tony Pollard. Bueno, también esas buenas noticias están permeando en Tyjae Spears, porque los coaches han hablado increíblemente de él, de su energía, del esfuerzo, de la resiliencia después de haber tenido una temporada complicada, no solo en el terreno de juego, sino también en lo personal. Esas fueron las declaraciones de los coaches. Y también se habló de que es muy posible que veamos un rol mucho mayor de Spears en 2025. Y esto puede ser un comité, tal como preveíamos que sería en 2024, donde Pollard y Spears compartirían 50-50, 60-40.
No se dio en aquel momento la temporada pasada, pero para 2025 es muy factible que sí suceda. Y aquí esto no quiero que nos haga alejarnos de Tony Pollard, sino más bien que también tengamos a Spears en la mira. Pollard va a seguir siendo el titular. Spears debe ser considerado como un sleeper. Los dos están en un buen rango. Quizás sea difícil atacar todo el backfield de los Titans por como prevemos que pueda ser esta ofensiva. No creo que vaya a ser una ofensiva que nos dé a Calvin Ridley mega productivo y a 2 running backs. Va a ser muy complicado. Pero en nuestros drafts podemos diversificar. En algunos ir por Tony Pollard, que se está yendo a principios de la ronda 7 como el running back 28, que me parece relativamente barato. Y en otros drafts atacar la posición de running back, específicamente en los Titans, un poco más tarde con Spears yéndose a finales de la ronda 10 como el running back 40. Hay que tenerlos a los dos en la mira. A otro jugador que teníamos en la mira y que de alguna manera nos han echado un baldazo de agua fría es con Chris Godwin de los Buccaneers, porque el reporte es que no podrá tener participación alguna todavía en campos de entrenamiento, y esto tampoco debería de sorprendernos tomando en cuenta la lesión que tuvo Chris Godwin, pero sí comienza a ser una preocupación, porque al menos yo asumí, y mis rankings así lo reflejaban, mis primeros rankings, que Chris Godwin estaría sano para el training camp y que tendría oportunidad de estar casi al 100% para semana 1. Y al parecer, ese no va a ser el caso. Todavía existe la posibilidad que Chris Godwin esté en el terreno de juego en semana 1, ¿eh? No hay que descartarlo. Recuerden que estos reportes de inicio de training camp suelen ser, no quiero decir engañosos, pero no nos cuentan toda la historia. A lo mejor Chris Godwin dice, todavía no va a poder participar en training camp, pero a lo mejor la semana que viene ya puede participar. Porque además, otra señal interesante y valiosa por parte de los Buccaneers es que no han colocado a Chris Godwin en la lista de PUP. Y eso dice mucho de lo que creen dónde pueda estar de cara a la semana 1. No estoy diciendo que evitemos a Chris Godwin per se. Su ADP es un poco alto. Lo que aquí quiero mencionar es que hay que buscar un poco más en drafts a Emeka Egbuka, siendo un poco especulativos. Porque si alguien de entre los wide receivers de los Buccaneers podría aprovechar la ausencia de Godwin en campos de entrenamiento para hacerse de un rol importante, es justo Emeka Egbuka. Tiene el talento, tiene el capital del draft y pudiera decir, a ver, Chris Godwin, sí, claro, tú aquí eres el veterano y eres el de la experiencia y tienes un legado increíble en los Buccaneers, pero el talento habla y los coaches se dan cuenta. Y es muy posible que si Emeka Egbuka arranca muy bien en el training camp, le va a quitar oportunidades a Chris Godwin cuando esté sano. Por ahora, Godwin se está yendo a finales de ronda 6 como el wide receiver 33 y Emeka Egbuka a finales de ronda 10 como el wide receiver 51. Y aquí yo sé que muchos van a decir, Mau, ¿y McMillan? ¿Dónde queda Jalen McMillan? Es un tema de talento y capital de draft. Emeka Egbuka es más talentoso que Jalen McMillan. Es así de sencillo. Y si alguien puede aprovechar esa ausencia, es quien tiene más talento. Y por eso McMillan no me parece una tan buena opción a buscar. Mike Evans es el número 1, Chris Godwin es el número 2, Emeka Egbuka el número 3, McMillan es el número 4. Y ese es mi tema con él. Obviamente, si lo eliges en últimas rondas, en la ronda 14, 15, está bien, especula a ver qué suceda. Pero prefiero enfocarme en Egbuka porque siento que es el que puede explotar de mayor manera. Vamos a cerrar el episodio con otros 2 wide receivers. Una saga y otra, bueno, más bien son 2 sagas, 2 wide receivers que nos han dado drama al por mayor en esta off-season. Y el primero es Terry McLaurin. Ya hemos hablado mucho de la situación de Terry McLaurin, que si está molesto, que si está inconforme, que si se va a presentar, que si no se va a presentar, que si ya se ausentó de OTAs. Vamos a ver qué sucede en Training Camp. Aquí la nota es que
El campo interno de Terry McLaurin, su grupo de trabajo, ha dicho que van a explorar todas las opciones, que todas las opciones para él están sobre la mesa. Y eso incluye un holdout y no presentarse a training camp, presentarse a training camp y no entrenar, presentarse a training camp pero demandando un trade. Todavía no saben qué van a hacer con el tema de McLaurin. Lo que sí es un hecho, y no quiero que esto se malinterprete como un capricho del jugador, porque el jugador McLaurin ha sido muy abierto de que quiere llegar a un acuerdo con los Commanders, mucho más que poner en riesgo o fracturar al equipo. Él no quiere ser un tema para el equipo de cara al 2025. Pero también pongámonos en los zapatos de McLaurin. Es su última oportunidad para cobrar un muy buen contrato. McLaurin no es un joven. McLaurin es un veterano de casi 30 años. Y McLaurin también sabe que tiene el sartén por el mango en la negociación porque los Commanders necesitan a McLaurin por estar en modo all-in. La ventana de oportunidad para los Commanders de ser muy relevantes y tener alguna posibilidad de llegar a un Super Bowl es ahora. No es en 3 años, no es en 4 años, es hoy, es 2025. Y sin McLaurin, esas posibilidades obviamente bajan. Yo estaba muy renuente en elegir a McLaurin para mis equipos de fantasy porque se estaba yendo en la tercera, cuarta ronda. Y ahora con esto, obviamente aún más. Y lo decía en otro episodio, es muy posible que si McLaurin se ausenta de training camp, vaya a llegar al inicio de la temporada fuera de ritmo. La regresión que puede tener en touchdowns es evidente. Los touchdowns que anotó McLaurin va a ser muy complicado que pueda lograrlos en 2025. Y eso me preocupa un poco porque si McLaurin en esas semanas de picos de producción dependió de los touchdowns. Obviamente pases largos de Jaden Daniels, etcétera, pero también la llegada de Deebo Samuel debe impactar en el volumen de McLaurin, así que esta temporada probablemente sea la temporada en la que menos McLaurin tenga en los últimos 3 años, probablemente. Y después vamos a cerrar con Stefon Diggs, otro que nos ha dado mucho de qué hablar durante el offseason, desde sus fiestas en el barco hasta su lesión. Las buenas noticias es que parece ser que ese asunto fuera de la cancha ha quedado ya en el olvido tanto para él como para el equipo. Y además se reporta que está listo para el campo de entrenamiento. Ha sido dado de alta para poder participar al 100% y Stefon Diggs se está yendo como el wide receiver 43 en el pick 808, mediados finales de ronda 8. Eso es a lo que yo llamo una ganga. Entiendo que Stefon Diggs, el pico de producción y el pico élite de Stefon Diggs ya pasó. No estamos buscando al Stefon Diggs que puede ser un wide receiver top 10 o top 12. Eso no va a pasar. Ya no le da a Stefon Diggs y sus métricas avanzadas en 2024 lo mostraron. Sin separación, sin tanta elusividad. Pero al final de cuentas, Stefon Diggs sigue siendo un wide receiver muy talentoso por el que los Patriots pagaron mucho dinero. Y mal que bien, cuando estuvo activo fue el wide receiver 18 en puntos fantasy por juego con 15.2 la temporada pasada. Todo este hype alrededor de Drake May tiene que mermar en sus opciones ofensivas, porque Drake May no va a generar puntos fantasy por él solo. Y eso es algo que yo a veces no logro entender. O sea, yo sé que a veces no hay mucha correlación entre la producción del wide receiver y del quarterback, aunque se pensaría que sí. Hay cierta correlación, pero no es una correlación directa, porque cada uno produce puntos fantasy de manera distinta. Lo mismo con el running back. Pero si Drake May está destinado a tener una gran temporada, no solo por lo que va a hacer por tierra, sino también por lo que va a hacer por aire, quien perfila para ser su wide receiver principal debe beneficiarse de eso sí o sí. Y ese es Stefon Diggs. El año pasado fue el wide receiver 32 en target share con un 23.9%. Fue buscado muy poco.
Pero en los Patriots eso pudiera cambiar siendo el arma principal de Drake May. Me parece que los Patriots son una ofensiva en la que vale la pena invertir. TreVeyon Henderson, Drake May, por ahí Hunter Henry si quieren buscar un tight end de últimas rondas, y por supuesto Stephon Diggs, el novato Kyle Williams. Dame opciones de una ofensiva en ascenso con un quarterback joven. No importa que el wide receiver sea viejo, en este caso Stephon Diggs. Mientras sea el número 1, un 30% de target share es muy posible. Insisto, no busquemos al Stephon Diggs, no persigamos fantasmas del pasado de Stephon Diggs buscando un wide receiver top 12, porque no va por ahí. Stephon Diggs puede ser un wide receiver 2 bajo, un wide receiver top 24. Un wide receiver top 24 que estás eligiendo como el wide receiver 40 y tantos. Eso, insisto, es una ganga. Pues bueno, informados y advertidos están con la información de NFL. Tendré otro episodio esta semana hablando de jugadores que hay que evitar, así que no se lo vayan a perder el jueves. No olviden suscribirse. Si no lo hicieron durante el tiempo que duró este episodio, háganlo ahorita. Antes de despedirnos, suscríbanse al podcast, dejen una reseña, un like, un comentario. Todo sirve en verdad. No se olviden de comprar el Draft Kit. Yo soy Mauricio Gutiérrez, les mando un fuerte abrazo y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.